Se conoció el acta policial de detención de Edgardo Cuéllar en exclusiva. Pablo de León. Bueno, Diego, te voy a mostrar lo que es el acta de la Dirección de Hechos Punibles, ni más ni menos, vos lo decías, de Ciudad del Este, ahí lo estamos viendo, que cuenta en este 4 de diciembre con todo detalle, la incautación del vehículo que se le hace a Edgar, que estaba al mando. Tengo el agrado de dirigirme a esa representación fiscal a objeto de informar procedimiento referente a incautación de vehículo conteniendo divisa de dinero en efectivo, dólar, peso argentino, guaraníes. Bueno, ahí dice, al mando de Edgardo Darío Cuéllar, argentino, 52 años, acompañado de Ginsel Costa Jara Magdalena, 34 años, ni más ni menos que la secretaria de después vamos a hablar de los viajes que ya habían hecho juntos. Al siguiente párrafo viene el detalle de lo más picante. 211.102 dólares, 646.000 pesos argentinos y 3.900 guaraníes, creo que son como 5.000 dólares, que se le encuentran en el vehículo. Esto es lo que se encuentra exactamente en el vehículo. ¿Qué es lo que hacen? Va a la Policía Nacional y lo dejan trasladarse a donde tenía una reserva. Tenían una reserva en el Hotel Bourbon Río, ambos, Cuéllar y su secretaria tenían una reserva, ahí lo vemos en el Bourbon Río, y le dan los 9.900 dólares americanos, que es lo que puede pasar. O sea, él hubiera pasado con 9.900 dólares y no pasaba nada. Le sobró un poquito, ¿no? Respecto del número que decíamos antes. Bueno, lo mandan al hotel, le dan esa plata para que se maneje, pero queda detenido porque el fiscal quiere saber cómo es que pasó. Repito, con este número que decíamos, 211.000 dólares, 600.000 pesos y alrededor 5.000 guaraníes. El senador peronista entrerriano Cuéllar y su secretaria, con otro detalle, se están investigando otros 5 viajes más de ambos con estas características. Bueno, la pregunta es, ¿esto es lavado de dinero? ¿Por qué manejaba ese efectivo? ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? Lo cierto es que se transformó en una bomba política y el kirchnerismo y el gobierno dicen, no es mío, es tuyo. Jessica. Sí, esto tiene, por supuesto, dos patas. Una que tiene que ver con la investigación judicial y con la posición dura que está tomando Paraguay, porque el fiscal insistir con el pedido de detención, hay que ver qué es lo que se termina definiendo ahí. Y el otro costado es el político que, si uno pasa el limpio, no hay muchas dudas. O sea, es nacido y criado en el peronismo, punto. Fue en la boleta. Después hubo una pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en el que Cristina Kirchner le decía, la candidata debía ser la segunda, que es la que en caso de que sea destituido o renuncie asuma, que es de la Cámpora. Y por otro lado, también es objetivamente cierto que él hace un bloque aparte con otros 2 senadores y son votos que, dependiendo de la ley, en general terminaron favoreciendo al gobierno a partir de conversaciones que mantuvieron. De hecho, estuvo Cuéllar en Casa Rosada en una reunión formal con el presidente y otros senadores. No estaba él solo. El daño para quien es también un daño, que lo digo desde el punto de vista de los votos, es para el gobierno. Hoy el daño es para el gobierno y esto que desata un montón de teorías conspirativas, quizá alguna sea real, sobre por qué pasó esto. Porque en la política, la certeza que corre, insisto, son versiones, pero todos dicen lo mismo, acá alguien entregó el dato. Claramente. Alguien entregó. Ese no es un lugar donde es extremo el control, donde yo lo hice a modo de chiste. Entregó. Volviendo en esa madrugada, lo paran, lo revisan. Es completamente verosímil que alguien, como se dice, lo batió. Aparte de poner el dato de que es el 6º viaje que se va a investigar de Cuéllar con su secretaria en estas características. Entonces no es que fue la primera vez que le pasa. Hay una investigación y su secretaria tiene investigaciones por lavado de dinero. Entonces acá claramente hay un entramado que tiene connotaciones políticas, claramente. Bien, vean el tuit de Victoria Villarroel cruzando el tuit de Cristina. Señora fuerte, entra Villarroel, jefa de la banda, para intentar ensuciar. Hay que estar mínimamente limpia y usted está más sucia que una cloaca. El senador Cuéllar entró en su boleta con su cara al lado y sigue siendo un afiliado del partido que usted
preside desde el Senado, somos respetuosos de las leyes y del orden institucional. La justicia dirimirá responsabilidades y le aseguro que tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar para que se paguen los actos delictivos que se hayan cometido. Su tiempo pasó. Deje de hacerle daño a la Argentina con su banda y tenga la mínima dignidad de dejar de atormentar a nuestro pueblo. Y ahí copia entonces Villarroel la boleta con la cual Cuéllar llega a donde llega, que es la banca de la senaduría. Sí, es impresionante en el tuit de Cristina que rápidamente, digamos, sus reflejos no fueron tan rápidos con otras denuncias, claramente. Con Alperovich, por ejemplo, que era un tema que no tenía que ver con corrupción, pero no sé, con vudú y demás, digamos, no pasó ese reflejo. Ahora, es Cristina la que habla de Villarroel, no lo nombra Milei. En el tuit habla de Villarroel y de la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es algo completamente colateral al punto central. Me pregunto por qué Cristina mete a Villarroel en esta discusión. ¿Por qué mete para vos en esta discusión? No lo tengo tan claro, pero es un dato. No, es un dato. Lo hablé con algunos funcionarios en Casa Rosada. Y claro, es como una especie de meter a Villarroel en el centro de la escena y lo deja un costadito a Milei. A ver, Pablo. No es nada casual esto, porque a ver, podemos decir, bueno, tiene a cargo el Senado Villarroel. Ahora, todo el tiempo estamos hablando de que no tiene peso político Villarroel y queda fuera. ¿Con quién se referencia Cuéllar en el gobierno? Con Santiago Caputo. Las negociaciones que tuvieron que ver con el tema de la ley base, estoy hablando de negociaciones políticas, no estoy hablando de otra cosa. Cuéllar, la línea era con Santiago Caputo, no era con Villarroel. Entonces acá claramente esto termina demostrando lo que se está hablando por otro lado, que tiene que ver con lo que vamos a saber mañana, que son las llamadas extraordinarias, donde se va a hablar de la PASO, donde se va a hablar del tema de quitar fueros, que es una manera de limpiar lo de ficha limpia que quedó afuera, y donde va a aparecer otra vez el tema de los jueces y la Corte Suprema, donde hay una negociación claramente en el kirchnerismo y el gobierno. Bueno, quiero decirles que rápidamente el kirchnerismo salió a pedir la destitución de Cuéllar, que uno aplaudiría de no ser por quién es el que está pidiendo la destitución de Cuéllar, que es gente que tuvo infinidad de casos de corrupción y ¿qué hizo? Vistió la remera que dice dejemos actuar a la justicia. Mientras tantos casos de los últimos 20 años era dejemos actuar a la justicia, acá salieron quemando a pedir la destitución. Vamos a ver qué dice Cuéllar exactamente. Ahí está. Ahí está. Senador, ¿podemos hablar con usted, senador? Senador, ¿podemos hablar? ¿Cuál es la situación? Voy a dar mi versión a... ¿Por qué te detuvieron? Al fiscal de turno para manifestarle mi total inocencia en esta situación. Y, ¿vas a justificar el dinero que traía? Luego, por supuesto, no tengo que justificarlo porque no era mío, pero lo voy a no era tuyo. ¿De quién el video? ¿De quién era el dinero? Ahora le voy a dar mi versión al fiscal y que siga. ¿Y qué iba a hacer? ¿Iba a hacer compra, algo, un negocio? Gracias. ¿Iba a hacer un negocio acá, senador? No. Bueno, ¿cómo puede cambiar de un día para el otro la vida de un señor que parecía que tenía incluso una luz verde, tenía un lugar en el mapa político, se lo había hecho? Bueno, y ahora es la discusión, ¿no? Y cosas al revés, como estamos viendo, el pedido de destitución de parte del kirchnerismo. ¿Qué va a pasar con Cuéllar? Lo vamos a saber. Está detenido en este momento en Paraguay. Con nosotros está Martín Yesa. ¿Cómo estás? Que Hola. tiene un rol muy importante hoy dentro del PRO. ¿Cómo estás? Sabes que cuando Jessica empezó a hacer la introducción y contaba de todas las distintas teorías conspirativas y que alguna o más de una pueda ser cierto, me hizo acordar un conocido que me había dicho una cosa hace unos años que me hizo pensar, que decía, si vos decís que Diego en Suecia tiró un papelito al suelo, un sueco te diría no, es mentira. Si vos acá decís que es un tema de tráfico de drogas, un pase de factura, corrupción, digamos, todo parece verosímil, ¿no? Y es que perdimos la capacidad de asombro, lamentablemente, en la Argentina, y por eso una de las cosas que venimos pensando, y particularmente vos en el inicio del programa mencionabas el tema ficha limpia. El año pasado se decía, una Argentina distinta es imposible con las mismas personas de siempre. Yo tengo 36 años,
nací en el 86 y la verdad que desde que nací, la Argentina está en crisis permanentes y las personas cambiaron. Lo que permanece es la cultura política. Entonces lo que tenemos que cambiar es la cultura política, porque hoy es Cuader, pero ayer era Cristina y sigue siendo Cristina, o Amado Vudú, o Julio De Vido, o Ricardo Jaime. Entonces las personas van cambiando y lo que no cambia es la cultura. Ojalá que pague con todo el peso de la ley y que tenga que rendir las cuentas que corresponde y obviamente que en el Senado de la Vamos Nación... a repasar un poco, porque Cuader fue una piedra en el zapato del PRO en un momento, cuando la Comisión Bicameral de Inteligencia tenía un postulante del PRO y finalmente el gobierno dijo, no, ¿sabes qué? Del PRO no, menos entusiasmo, pero vamos a postular a un tal Edgardo Cuader. ¿Viste? El dijo, pero ¿cómo? Si nos tenés acá, somos tus socios estratégicos, lo del PRO, vas a traer un peronista. Y eso ya alimentaba la sospecha de ¿a quién prefiere al final el gobierno? ¿Al PRO, que parecía que tiene afinidad, o lo va a buscar afuera porque desconfía del PRO y no quiere que le compita poder? Finalmente fue Lustó a esa comisión. Pero agregá información sobre esa candidatura. Es así como vos lo decís, en lo que se agrega que, por ejemplo, había un consenso porque además el candidato del PRO también era el candidato de la ministra de Seguridad de la Nación, de Patricia Bullrich, que era Martín Gerling. Digamos, había un consenso en que fuera esta persona y no Edgardo Cuader. Que termina en una primera luz de alerta en la relación institucional que tenía que ver... Nosotros veníamos de un contexto muy bueno que era el de la ley bases. Y porque creíamos que venían un montón de cosas muy buenas con eso. Y de repente salta esta luz de alerta institucional que termina a las 24 horas con esta comisión que tardó como 7 meses, 8 meses en constituirse, con Cristian Ritondo, nuestro jefe de bancada, que desde diciembre venía diciendo constituyan la bicameral de inteligencia, constituyan la bicameral de inteligencia. Terminamos tratando financiamiento para la AFI en la Cámara de Diputados de la Nación como nunca había pasado en la democracia. Entonces, esa fue una primera luz de alerta. Fue una luz de alerta. ¿Me dejas avanzar? Quiero que Pablo y Jessica se metan con este tema que es de suma actualidad. Ficha limpia, ¿no? Eso, ficha limpia, no está afuera, ¿verdad? No, está afuera, bueno, Bargossi, que estuvo acá hace 2 días, dice que va a presentar un proyecto y que lo tiene que hacer una semana. Mañana el gobierno va a hacer el llamado extraordinarias. Hasta ahora la información es que va a poner el tema de eliminar o suspender las PASO y va a ir, no va a ir con el presupuesto hasta este momento, pero va a ir con un tema que pone en juego para decir, ven, nosotros hacemos más a fondo que lo que era ficha limpia, que es de los tibios del PRO. Lo señalo a él porque está acá, porque así lo dice el gobierno. ¿Qué sería? Llegar a eliminarle los fueros a los diputados y los senadores hasta el límite de la ley. Y acá hay un tema muy difícil, que es no solo la ley, sino un tema constitucional. Acabo de decir, tenés que reformar la Constitución. Lo que está estudiando el gobierno, y por eso se demora a partir también de este caso de Cuader, que convulsiona también al gobierno, al límite de hasta dónde puedo llegar a sacarle fueros a los diputados y senadores sin infringir la ley y mucho menos la Constitución. Bien, Jessy. Sí, hay un tema ahí de inmunidad para legisladores y también otros cargos, presidente, vicepresidente. La ley de fueros actual es una ley de la época de la Rúa que surge a partir del escándalo de sobornos en el Senado. Ahí se crea esta ley, o sea, lo único que impide es el arresto. Todo el proceso judicial avanza, pueden ser procesados, tienen la posibilidad de ir indagatoria y defenderse. Es decir, es una ley que solo impide el arresto y que, por ejemplo, vimos casos como, por ejemplo, Julio De Vido, donde se trató el tema de los fueros para ver si podía ir o no a la cárcel. Es decir, no hay un gran problema con esta cuestión de los fueros y hay una discusión técnica. Se mete esto en la discusión, sobre todo porque al PRO le van a decir, ¿ustedes querían ficha limpia? No. ¿Ustedes quieren primarias? Se las saco. Entonces van con una agenda completamente incómoda y de choque con el PRO. Bien. No va a haber ficha limpia. Tengo una noticia para vos, Martín Yesa. No va a haber, me parece, ficha limpia. Mirá, uno de los desafíos que tenemos, hay un montón de cosas muy buenas que se están haciendo. Yo creo que, por ejemplo, la agenda de Sturzenegger, de desregulación, está buenísima. Nosotros hemos venido el año pasado acá, yo era intendente y venía acá y ustedes me preguntaban, ¿y si fueras diputado qué harías? Y muchos de nosotros del PRO te decíamos desregular, eliminar burocracias. Ahora,
el aprendizaje que también tenemos, sacando los gritos y sacando los tweets picantes, es que los verdaderos cambios también requieren de reglas estables, porque la historia de que la Argentina tiene cambios circunstanciales que duran un rato, que están buenísimos en este caso, requieren institucionalidad. Entonces, cuando después vos vas contra Cuadra, a mí no me importan los tweets de la vicepresidenta de la Nación o de diputados nacionales. Yo lo que quiero es que voten ficha limpia, que terminemos con las reelecciones indefinidas, que rindan cuentas. Quieren terminar con los fueros, terminen con los fueros. No tengo ningún problema. O sea, vayamos para adelante con todo. Eso sí, cuando vayamos a la votación concreta, no empecemos con me comí una mortadela y me cayó pesada, me saqué sangre y me desmayé. En realidad me di cuenta que lo que había dicho en la comisión no era tan así, o que lo que dijo el presidente a principio de año, en realidad cuando después lo leí... Entonces, por eso yo creo que no se trata solamente de hacer tweets picantes, sino que a los cambios, que es uno de los temas en los que muchos de nosotros venimos trabajando en estos temas, desde que Mauricio Macri fundó el PRO, nosotros creíamos que un liderazgo político diferente era posible, un modelo de gestión posible era necesario, y que además valores distintos traídos a la política eran necesarios. Ahora, eso requiere además de tweets. Levantar la mano. Además de tweets, levantar la mano Ahora cuando vuelvo a vos. queman las papas, cuando hay que votar de verdad.